equivocadamente de algo, pero nuestra actitud debe mantenerse siempre correcta a la palabra de Dios y ser agradecidos. Porque el punto no es saber cosas, sí es bueno saber, aprender, pero el punto es que lo que vamos oyendo, aprendiendo, guardando, lo pongamos por obra, y para eso Dios es persistente. Les decía en el primer culto que Él no se va a desanimar, Él va a seguir con nosotros, va a seguir hablándonos y hablándonos, Él nunca se va a cansar de hacer eso, y pues hasta que haya una respuesta, porque la palabra nos enseña que la buena obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la herramienta que Él usa para esto es su palabra, amén. Y la persona que Él usa para esto es el Espíritu Santo, que siempre está trabajando de la mano con la palabra de Dios que Él inspiró. Muy bien, vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8 y luego leemos el verso 12. Y luego veremos otro testimonio de otro hombre de Dios que nos habla en este sentido. Para tener la actitud correcta cuando Dios nos está hablando, aún cosas que ya sabemos, aún cosas que ya hemos oído. 2 de Pedro capítulo 2 versos del 1 o del 5 al 8, perdón, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, benditos de Dios, iglesia del Señor, no importa cuánto hayamos oído acerca de una cosa o de otra, o de otra, o de otra, como Dios nos habla en varios sentidos para todas las necesidades que tenemos, Dios va a seguir recordándonos cosas que Él quiere que nosotros recordemos, que Él sabe que necesitamos y que está animándonos para que lleguemos al punto de que en esa área que Dios nos está hablando, nosotros pues ya respondamos, crezcamos, maduremos y terminemos siendo hacedores de la palabra de Dios, porque hemos oído bastante acerca de esto. Hay que tener reverencia, hay que meditar la palabra, hay que honrar la palabra de Dios, hay que hacer que la palabra de Dios sea guardada en nuestro corazón, pero también hay que tener la disponibilidad de aplicarla a nuestra vida. Eso no es otra cosa que ser hacedores de la palabra de Dios, ¿ok? Por eso es que Dios nos sigue hablando y repite una y otra vez y una y otra vez. Y Pedro tenía ese testimonio en su corazón y por el Espíritu dice: yo no dejo de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Necesitamos seguir oyendo de la sabiduría de Dios, de las mismas cosas que a veces ya sabemos, para ponerlas por obra en nuestra vida. Si tú eres una persona de fe, porque aquí el apóstol Pedro dice que añadamos a nuestra fe virtud con diligencia. Si tú eres una persona de fe, tienes que seguir lo que la palabra de Dios dice. No es para quedarnos solo diciendo: yo sí creo en Dios, yo asisto a una iglesia de fe, o yo sí tengo fe. No, tenemos que esa fe ir enlazándola a otras cosas que son la voluntad de Dios y que debemos evidenciarlas en nuestra vida. Si tú eres una persona de fe, dice que a tu fe le añadas, ¿qué cosa? Virtud, por ejemplo. Solo voy a tomar ese ejemplo. Y la palabra virtud aquí, aretes, así como suena, significa excelencia. A tu fe agrégale excelencia. Si eres una persona de fe, muévete como una persona de fe en excelencia. Los hijos de Dios estamos llamados a ser excelentes en las cosas que hagamos, no mediocre. Mediocre es el que hace las cosas a medias, de ahí viene la palabra mediocre. Pero excelente es el que llega a la cumbre, el que culmina las cosas, el que da lo mejor de lo mejor, el que va más allá de lo bueno hacia lo mayor, hacia lo mejor. Es excelente. No quiere decir que seamos perfectos 100%, pero sí quiere decir que avanzamos hacia la cumbre, hacia lo mejor de nuestra parte. Damos a Dios lo mejor de nosotros. Entonces eso es ser excelente. Si eres una persona de fe, entonces tienes que ser excelente. Y Pedro ya había hablado a los hijos de Dios acerca de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dados.
a cada uno de nosotros por el divino poder de Dios, por su gloria y excelencia, a través de preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando habla aquí de la naturaleza divina, no está hablando de que ya nosotros somos como Dios en el espíritu, seres espirituales, sino que el contexto aquí nos habla, y la palabra que se usa en el griego, nos habla de que en la naturaleza que hoy vivimos nosotros evidenciemos que somos hijos de Dios. Como Dios ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en esta vida terrenal, en esta vida en la cual aún tenemos un cuerpo, pero estamos en este mundo, evidenciemos que somos hijos de Dios, marquemos la diferencia, mostremos que Dios está en nosotros y que ya Dios nos dio todas las cosas y que vivamos de esa manera. Y por eso habla que a esa fe que tenemos por lo que Dios nos ha dado, por lo que Él ha hecho con nosotros, le pongamos nuestra parte, le pongamos excelencia, le vayamos mostrando todo eso en nuestra vida. Y esto obviamente honra a Dios. Y son cosas que la gente había oído, son cosas que Pedro seguramente en alguna otra oportunidad ya les había ministrado, pero él dice: yo no voy a dejar recordarles, dejar de que ustedes se olviden de estas cosas. Yo le voy a recordar, aunque ustedes ya lo sepan. Ahora, el apóstol Pablo nos da un testimonio muy parecido, en la misma línea con lo que pasó con el apóstol Pedro y en el testimonio del verso 12 de 2 de Pedro capítulo 1 que acabo de leer. Filipenses 3 del 1 al 3, vamos por ahí. Y estoy haciendo esta introducción para que lo que el Señor nos hable esta mañana lo recibamos con ese corazón, porque ya sabemos eso de lo que vamos a hablar, ya hemos oído el tema, diríamos. Y algunos hasta con fecha de repente se acuerdan cuando el Señor nos habló de esto. Si es que tienen sus notas y ponen fecha, seguro que se dan cuenta de eso. Pero no hay que cansarnos de oír lo que Dios quiere poner en nuestra vida, y hay que recibir siempre con buena actitud. Nota, Pedro dice: yo no dejo de recordaros siempre estas cosas aunque ustedes las sepan. Es decir, calladitos, oigan y reciban nomás que ustedes están necesitando esta palabra. Luego Filipenses 3:13, el apóstol Pablo nos dice, del verso 1 al 3 de este libro, capítulo 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí sí hay una buena añadidura, ¿no? Pedro sencillamente dice que él siempre va a recordar, siempre les va a hacer acordar de las cosas que ellos ya saben. Pero aquí es interesante que el apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Les dice: ustedes, hermanos, siempre deben tener una actitud de gozo en el Señor. Siempre la palabra de Dios recíbanla con gozo, así ya la hayan oído, así ya la sepan. Así yo les escriba de lo mismo, ustedes tengan una actitud de gozo. Y él dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Entonces es el mismo sentir que tenía el apóstol Pedro también. Para mí como pastor no me es molestoso predicarles las mismas cosas, aunque a veces pienso que pueden algunas personas pensar, ahora no quiere decir que esté 100% en lo correcto, que de repente están: ¿por qué no predican de otras cosas? ¿Por qué no hablan de otras cosas? Y a veces siempre ese asunto de estar comparando, ¿no? Cómo en tal iglesia hablan de esto, cómo en la otra iglesia hablan de esto. Bueno, no estás en la otra iglesia, estás en esta iglesia. Tu familia no es la otra iglesia en el sentido organizacional como Dios ha establecido. Esta es nuestra familia espiritual, esta es nuestra congregación, esta es nuestra comunidad, y este humilde siervo es el pastor, ¿ok? Y estamos aquí. Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos va dando, de acuerdo a lo que se suele decir en este tiempo, al perfil de iglesia que tenemos, Dios nos va dando la palabra de acuerdo a la visión que ha habido en mi corazón por el llamado de Dios, que ustedes han recibido, que ustedes tienen en su corazón, a la cual ustedes se han unido. Entonces, en ese sentido, Dios nos va ministrando. Entonces, para mí tampoco es un problema predicar las mismas cosas que yo sé que ustedes saben. Solo tengo que predicarlo teniendo el testimonio. Solo tengo que pararme aquí sabiendo que el Espíritu Santo está dando luz verde para predicar y hablar de tal o cual cosa. Eso es lo único. Porque tenemos cientos de cosas de lo que podemos predicar. Eso lo sabemos los pastores, los maestros, los evangelistas. Todos sabemos que hay muchísimo en la palabra de Dios de lo cual podemos predicar o enseñar. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad.
Y en este sentido Él es el que nos da testimonio. Yo sé que lo que tengo que predicar y lo que tengo que enseñar está lo cual cosa por el Espíritu Santo. Amén. No es mi ocurrencia, a veces no es ni mi deseo, a veces yo batallo con ciertas cosas porque tengo pensamientos acerca de eso, pero si la convicción está en mí, lo que hago es hacerlo, no hay otra cosa. Ni me queda también otra cosa, porque estoy para servir a Dios y servir a ustedes de parte del Señor. Entonces no me es problemático en este sentido también compartir y ministrar acerca de cosas que yo sé porque yo mismo les he enseñado en otras ocasiones y ustedes ya lo saben. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esto es importante. Recuerda que cuando Dios te habla y te habla y te repite y te refresca en una enseñanza, en una palabra de determinada cosa y tema, es seguro para ti. El término aquí seguro, esta expresión significa que te ayuda, que es para tu bien y que no va a fallar en favor de tu vida. Ese es el significado del término original de esta palabra seguro, que es para tu ayuda, que es para tu bien y que no va a fallar en el servicio a tu vida que esta palabra de Dios te va a dar. Y aquí Pablo específicamente le habla pues a la iglesia de Filipos que se alejen, que no estén juntos con los que él llama perros, que eran los maestros judaizantes que estaban tratando de sacar a la gente cristiana de la gracia y llevarlo otra vez a la práctica de algunas cosas de la ley como la circuncisión. Y por eso dice, guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Los varones, les dije en el primer culto, damos gloria a Dios porque ya no hay circuncisión, ¿no? A las mujeres no sé, sí saben qué es la circuncisión, ¿no? Ya, sí saben. Entonces, gracias a Dios que no hay circuncisión. A ver que una persona venga a los 20, 30 años, 40, 50 años al Señor, reciba a Cristo y ya lo metan al cuartito a la circuncisión. O sea, ya no cabe, ya no. Gracias a Dios porque no hay circuncisión. Entonces, la circuncisión somos nosotros, la circuncisión espiritual, la verdadera circuncisión espiritual, ya no de la carne, somos nosotros los que hemos recibido a Cristo por la gracia de Dios. Esto es muy interesante. Luego el apóstol Pablo dice, los que en espíritu, o sea, ¿quiénes somos los de la verdadera circuncisión? Los que obviamente hemos recibido a Cristo por la fe, de acuerdo a la gracia de Dios, y que hemos tenido una respuesta para Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Todos los circuncidados por la gracia de Dios, todos los que disfrutamos del privilegio de ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, de tener una herencia en Cristo, debemos entender de que hay un paso siguiente que tenemos que dar, que se llama servir en espíritu a Dios y gloriarnos siempre en Cristo, no teniendo confianza en la carne, haciendo un servicio de corazón, un servicio motivado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero es para pensar así, no es suficiente que yo haya nacido de nuevo, que ya sea feliz con ser hijo de Dios, que esté aprendiendo, que esté asistiendo. Todo eso va bien, todo eso está bueno, pero no es lo único, hay un paso más que dar. Es servir a Dios. Y el apóstol Pablo, justamente en estas cosas que él escribe, en las mismas cosas que él repite, que para él no es molesto escribir a la iglesia de Filipos, otra vez justo menciona acerca de gente que en el espíritu sirve a Dios, gloriándose de poder hacerlo en Cristo, mas no haciéndolo en la carne, no haciéndolo en su propia fuerza, ni bajo sus propias motivaciones, sino motivados por el Espíritu Santo. Ok, entonces benditos de Dios, nosotros somos una iglesia de la palabra de Dios. Enfatizamos la palabra de Dios, levantamos en alto la palabra de Dios. Hemos pasado mucho tiempo hablando de la palabra misma de Dios. Y somos una iglesia de servicio también. Sí saben eso, ¿verdad? Nuestra visión es servir a Dios, trabajar organizados en los grupos cereal que tenemos y así estar desarrollando un servicio al Señor. Entonces somos una iglesia de la palabra, por la visión que tenemos, una iglesia donde mucho hablamos acerca del servicio y siempre estamos a la orden con este asunto del servicio.
Pero es necesario que nos mantengamos claros en esta línea y con mucha claridad respecto al tema del servicio. Implica esto que siempre debemos estar recibiendo, oyendo de la sabiduría del Padre para evitar desviaciones, para evitar confusiones en esta gran bendición de servirle a Dios. Porque es una gran bendición que podamos servir al Dios vivo. Pero resulta que estando aquí ya en el servicio, en la práctica, a veces hay cositas que comienzan a suceder, hay cositas como que nos cansamos, como que nos confundimos, como que perdemos la visión, como viene un sentir que de repente mi vida está siendo usada y me están usando y bueno, yo tengo que hacer otras cosas y mejor dejo de hacer esto y dejo el servicio y me pongo a hacer cosas. Ahora, yo sé que hay asuntos personales y cosas personales que tenemos que hacer y desarrollar, pero para todo hay tiempo, hermanos, si es que nosotros somos buenos administradores. Para todo hay tiempo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para tu trabajo secular, hay tiempo para tu hogar, hay tiempo hasta para que te distraigas, hay tiempo para que sirvas a Dios, hay tiempo para que ores, aunque tengas que levantarte un poquito más temprano o acostarte un poquito más tarde. Pero hay tiempo para orar y la excusa a veces es no tengo tiempo para orar, pero para todo hay tiempo. ¿Dicen amén? ¿Es así o no? Ya, somos una iglesia de la palabra, somos una iglesia que sirve a Dios y necesitamos mantenernos siempre con cosas frescas de parte del Señor en cuanto a esto. Ya sabemos muchas de las cosas, ya lo hemos oído, pero si Dios nos vuelve a hablar, algo quiere lograr Dios aquí en la iglesia con esto. No todos los que están ahora en la iglesia como parte de esta familia, que han nacido de nuevo, incluso han sido bautizados de repente, están sirviendo a Dios. Puede que estén asistiendo, están creciendo, están viniendo a los cultos, todo eso perfecto, buenísimo, pero tenemos que dar el paso más de involucrarnos en servir a Dios, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hemos recibido de Dios. En la iglesia es una familia donde siempre hay oportunidad de trabajo, siempre hay oportunidad de servir a Dios. Es como en tu casa, ¿no? En tu familia natural siempre habrá oportunidad de hacer algo, siempre. Ya si no lo haces como hijo, como hija, ya por costumbre o X razones o porque tus papás mismos no te animan a eso, porque bueno, tienes que estudiar y cualquier otra cosa que se pueda pensar, pero siempre hay cosas que hacer en la casa, siempre hay cosas en las cuales hay que ayudar a los hijos, ¿no? En los quehaceres de limpieza, en ordenar, las hijas a la mamá en la cocina, en muchas de esas cosas se puede ayudar, siempre hay cosas que hacer. En el ministerio, en la iglesia, siempre hay cosas que hacer. Siempre hay áreas que están necesitando de nuestra presencia y de nuestro servicio, de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de lo que Dios nos ha dado. Siempre hay áreas, hermanos, en las que podemos servirle al Señor. Y estamos llamados para hacerlo. Nosotros somos una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque no puedes decir que eres maldecido, porque la palabra dice que ya estás bendecido con toda bendición espiritual. Eres bendito hijo o bendita hija de Dios. Todos formamos el cuerpo de Cristo, una iglesia bendecida. Y es interesante que sepamos que Dios está hablándonos en este sentido, porque como estaba diciéndoles, no todos todavía están involucrados en el servicio, aunque ya nacieron de nuevo y están asistiendo. Pero hay que dar ese paso de servirle a Dios. Y si hubiera 1, 2 o 10 personas que todavía no están involucradas, sería razón suficiente para que Dios esté hablando, ministrando y dando oportunidad a estas personas de que entren al servicio. Yo sé que hay muchos involucrados, pero sé que también hay unos cuantos que no están involucrados. Entonces Dios quiere que todos nos metamos a servirle, porque formamos un solo cuerpo y tenemos que todos estar ahí aportando cada uno con lo que tiene al cuerpo. Y si hubiera como ejemplo una pierna que no está trabajando bien,
que se sufre de alguna cosa y no puede desarrollar su trabajo como debe ser, ustedes saben que el cuerpo paga el pato. No puede hacer nada el cuerpo porque la pierna está mal. Y en la iglesia es así. A veces la iglesia no cumple como debe cumplir y se desarrolla como se debe desarrollar a raíz de que no todos se meten. Hay un grupo, un número X que está trabajando, sirviendo, pero no todos están en disponibilidad de hacerlo. Y entonces el Señor está ahí trayendo y hablando su palabra para ayudarnos, impulsarnos, motivar, producir eso en nuestro corazón. Entonces, si hubiera unos cuantos que aún no están sirviendo, es la razón por la cual Dios nos está hablando, porque quiere que como cuerpo todos, digan yo también debo servir a Dios. Ajá, ese debo servir a Dios no salió de todas las bocas. Digan conmigo, yo también debo servir a Dios. Ok, eso ya estuvo mejor. Pero dense cuenta que es importante que como cuerpo de Cristo todos aportemos y hagamos que este cuerpo funcione de la mejor manera, excelente, y produzca y cumpla su propósito. Ok. Somos iglesia bendecida, somos iglesia gloriosa, damos a Dios gracias por ello y siempre decimos que somos la iglesia triunfante de Jesucristo, ¿verdad que sí? No somos la iglesia derrotada, más bien triunfante. Nos acercamos a Dios, como dice la palabra, no por el monte terrenal ni carnal que se podía palpar y que ardía y que le dio miedo y terrible miedo y temor a Moisés, sino que la Biblia dice que nosotros, hoy los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en la iglesia por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Cristo que habla mejor que la de Abel en favor de cada uno de los hijos de Dios. Así es que, iglesia, esto es bendición. Esto es de gratis para nosotros. Esto le costó a Dios, pero a nosotros la fe. Solo el creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Para nosotros no ha sido el pagar un precio, el ir a la cruz, el sufrir como Cristo. Nada de eso. Ha sido creer lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Y todo eso es gracia por medio de la fe. Ya, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que dar a Dios como respuesta? En el mismo contexto que estoy hablando, que es Hebreos capítulo 12, dice en el verso 25 al 27, mirad que no desechéis, y hace versículos atrás se habló del monte Sinaí, del monte de Sión, al cual a través de él nos hemos acercado a Dios. Luego dice, no desechéis al que habla. Es decir, no rehúsen oír. El término desechar significa rehusar oír. Y la Biblia dice, no rehuses oír. Ok, ya has oído del servicio, ya sabes del servicio, posiblemente ya estás sirviendo, otros no están sirviendo, pero no rehúsen oír al que habla. Y no habla del pastor ni del que está transmitiendo el mensaje, sino de dónde viene la palabra, de dónde nace la palabra de Dios. Y nace del corazón de Dios. Y viene del cielo para nosotros. No desechéis, no rehúsen oír al que habla. Porque refiriéndose a la experiencia que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, dice, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Dios usó para esto a Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, o aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios nos está ministrando para ser gente que toma decisiones de no rehusar oír la palabra de Dios. Busquemos oír la palabra de Dios. Vamos tras la palabra de Dios, porque ahí está la sabiduría.
y oigamos al que está hablando a nuestra vida, aunque ya lo sepamos, aunque ya el año pasado nos hablaron de esto, o hace unos meses nos hablaron de esto, pero oigamos al que nos está hablando, porque es Dios mismo. Ya no es un Moisés el que me está hablando, es Dios el que me está hablando, a través, por cierto, de alguien que Cristo mismo ha constituido. Este caso es un pastor para enseñar y predicar, ministrar su palabra. Pero el que directamente está hablando es Dios a través de su palabra. Entonces ya no hay un líder como el pueblo de Israel, general, al cual Dios lo llamaba, lo llevaba, trataba específicamente con él, y a través de ti yo voy a ministrar al pueblo en el sentido que Dios lo hacía. Hoy Dios ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso no había en el Antiguo Testamento. Hoy los hijos de Dios, la iglesia, tenemos al Espíritu morando en nosotros. Él es nuestro maestro, nos guía a toda la verdad y usa a hombres para enseñarnos cosas que Él quiere que nosotros sepamos a través de este modelo, de esta forma o de esta vía. Y para eso hay pastores, hay maestros que han sido constituidos otra vez por Jesucristo para que crezcamos en el ministerio, en la obra del ministerio, y lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 4. Pero entonces es importante que no desechemos al que está hablando, a Dios. Porque en el Antiguo Testamento el pueblo desechó al que hablaba desde la tierra de parte de Dios y desobedecieron, y saben los juicios que se vinieron. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos que ser prudentes, cuidadosos, reconociendo que con todititita la bendición que Dios nos ha dado, las grandes cosas que Dios ha hecho, toda la gracia que está a nuestro favor, también viene la advertencia de ser responsables en seguir la dirección de Dios, en no dejar de oír a Dios, en cumplir el plan de Dios. No estoy solo para frescamente decir gracias Señor por tu gracia, ya soy salvo, ya. Yo sí asisto a la iglesia, yo hago tal o cual cosa y ya gracias Señor. Sino que debemos responder a Dios conforme su palabra nos va enseñando, dando el paso que se llama servir a Dios. No solo ser felices de estar en la iglesia y ser salvos, ser hijos de Dios, tener una herencia, pero necesitamos dar ese paso que se llama servir a Dios. Involucrarnos con lo que somos, con lo que tenemos. Algo bueno tienes de parte de Dios para aportar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Disponlo, ponlo al servicio del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces la Escritura nos dice que tenemos que mantener esta actitud, ser agradecidos de todo lo que Dios ha hecho por su gracia, por medio de Cristo con nosotros, no desechar de oír al que nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, recibimos de parte de Dios un reino inconmovible. Por eso es que en el verso 28 del capítulo 12, después que dice que Dios va a cambiar todo este mundo, que este mundo va a terminar, que este mundo se está yendo de Guatemala a Guatepeor, como dice el dicho, que este mundo cada vez está más complicado, que las cosas están más difíciles, que los desafíos contra Dios son totalmente abiertos. El hombre está siguiendo su propio camino y hace lo que le viene en gana, reniega de Dios, ha sacado a Dios de su vida. Están complicados, yéndose cada vez más a la debacle en todo sentido, moral, espiritual. Y finalmente Dios va a cambiar eso. Eso nos dice la palabra del Señor. El reino natural, el reino de la tierra, así como está, va a cambiar, va a terminar. Su final será que todo lo que hay, ya no como en el tiempo de Noé, esa generación se terminó con el gran diluvio universal. Esta vez la tierra será destruida por fuego y todo lo que existe será destruida por fuego. Es decir, eso puede hablar literalmente o también puede estar hablando de juicio que Dios traiga de alguna forma sobre la tierra. Pero el asunto es que esta tierra, así como está y por donde va a ser cambiada. Lo único que no va a ser cambiado es el reino de Dios.
porque Dios no cambia, porque sus principios no cambian, porque su palabra no cambia. Y en un reino que es movible, el reino del mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros estamos guardados y protegidos, estamos en una cápsula protegida de parte de Dios, aún estando en esta tierra y en este mundo que va a la destrucción. Entonces estamos seguros en lo inseguro, diríamos así, del mundo. Estamos parados firmes donde todo está en movimiento y están sucediendo esas cosas que nosotros vemos que están sucediendo. Más muerte, más violencia, más destrucción. Sabemos todo lo que está pasando aún en sentidos geográficos, físicos. Sabemos todo lo que está pasando en esta tierra, ¿ve? Pero nosotros somos del reino inconmovible. Entonces, la palabra nos dice que por esta causa, por lo que Dios ha hecho, y porque tiene que haber una respuesta de no rehusar a seguir oyendo la palabra de Dios, nosotros, así que, dice el verso 28 de Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, por todas las cosas que Dios en su gracia ha hecho, por lo que Dios te ha dado en Cristo, por todo lo que hoy eres y tienes, porque como hijo de Dios tu herencia es grandísima, tanto aquí como para la eternidad. Tú con sabiduría respondes al llamado de Dios de seguir oyendo y recibiendo su palabra. Entonces, por todas estas razones, recibiendo un reino inconmovible, un reino que no se va a mover ni se va a dejar sacudir, sino que es permanente e incambiable. Dice tengamos, valoremos, significa esta palabra, tengamos en cuenta. Por todas estas cosas que Dios ha hecho y nos ha dado, tengamos en cuenta que debe haber una respuesta de gratitud a Dios. Hemos hablado no hace mucho tiempo acerca de la gratitud que debemos tener para con Dios. Los hijos de Dios son hijos agradecidos. Si eres mal agradecido, es porque seguramente aún no has gustado de la gracia de Dios. Y si has gustado de la gracia de Dios y aún eres mal agradecido, entonces hay que arrepentirse. Eso está totalmente malo. Hay que ser agradecidos por todo lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que nos ha dado. Y dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Tienes que ser agradecido y el siguiente paso es servir a Dios, agradándole. Dios se agrada, Dios quiere, a Dios le place que tú le sirvas. Tú eres bendecido, beneficiado cuando asistes, oyes, aprendes, creces en algunas áreas, pero a Dios le agrada que le sirvas. Y si la gracia de Dios llegó a ti y te ha salvado, y por eso tú y yo estamos aquí, y el resto de gente en todo el mundo, en las diferentes congregaciones, están presentes como cuerpo de Cristo, entonces tenemos que servirle a Dios, ser agradecidos y servirle a Dios, agradarle a Dios. Nuestro llamado es tener a nuestro Padre agradado, que nuestro Padre disfrute de tener hijos que le honran, que le sirven, que le obedecen, que Él pueda disfrutar de esa familia que Él tiene. Entonces nosotros somos los encargados de traerle a Dios esa satisfacción, traerle a Dios nuestra gratitud y servirle, y de esta manera Él tiene que estar agradado conforme su palabra nos dice. Hermanos, estamos en un reino inconmovible en el cual nosotros lo debemos tomar. Cuando la palabra dice que recibiendo un reino inconmovible, ese reino es el que tenemos que tomarlo, aferrarnos. A veces el término significa hasta con violencia, agarrar eso que no te dejas quitar por nada ni por nadie. El reino es tuyo, es para ti. El reino está en ti, tú estás en el reino. Se hacen uno, significa la palabra recibiendo. Te haces uno con el reino. Y entonces al suceder esto, tú debes tener como una respuesta gratitud y mediante esa gratitud servir a Dios. Servir a Dios.
El creyente, entonces, ya te das cuenta, necesita aprender por la palabra y por la sabiduría de Dios espiritual lo que significa el servicio a Dios y como en otras áreas, no tener pensamientos equivocados. No tienes que estar sirviendo con cansancio, soplando por las dificultades que encuentras. Debes de servir a Dios con corazón agradecido, con gratitud. Si te cansas, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay dificultades, tú ya sabes que con la sabiduría de Dios todo puede ser superado. Con la sabiduría de Dios podemos avanzar. Dios tiene solución a los problemas más álgidos y difíciles que se puedan presentar. La sabiduría de Dios es superior. Entonces necesitamos aprender estas cosas en cuanto al servicio. No hagas un servicio en la carne, un servicio pensando en réditos personales. Sirve por gratitud a Dios. Eres miembro del cuerpo de Cristo y por su gracia estás aquí. Entonces aprovecha que hay un cuerpo, aprovecha que hay una iglesia, aprovecha que hay un ministerio, aprovecha que hay una visión y sirve a Dios. Y vas a estar agradando a Dios si lo haces con ese corazón agradecido. Ahora, una cosa muy importante es que debemos servir con la comprensión de la naturaleza, del origen del servicio, de dónde viene, de quién surge la idea de servir. Y entonces esto nos va a traer persuasión y va a ayudarnos realmente a servir en el Espíritu, como dice Pablo, cuando hemos leído en Filipenses, a los que servimos a Dios en el Espíritu. Entonces veamos de dónde viene la naturaleza del servicio, el origen, de quién surge. Y esto va a traer una convicción preciosa a nuestro corazón. Hemos oído la historia de Israel, que ellos estuvieron por 400 años en esclavitud y oprobio y clamaron al Señor y Dios los oyó. Y en ese contexto vamos a ver Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Y luego leeremos algunos versos más que yo les dicto. Pero vamos a Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Dijo luego Jehová, y Dios ha llamado a Moisés para que él vaya a liberar al pueblo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Los exactores eran funcionarios de la administración egipcia que estaban encargados de darles una vida muy dura y una vida de esclavos a los hebreos y exigirles el cumplimiento de tareas muy forzadas. Estos eran los exactores. Entonces dice la palabra, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, el ebeo y del jebuseo. Verso 12 de Éxodo 3 dice así: y él respondió. Es Dios hablando con Moisés, porque cuando Dios lo llamó a Moisés y le dio la tarea, Moisés tuvo por ahí unas excusas y algunas cosas que él dijo a Dios, y Dios le responde. Y él respondió, verso 12, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando hayas sacado, porque yo te estoy enviando de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Dónde surge? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la naturaleza del servicio? Es fácil darse cuenta. Dios mismo es el primero en hablar de servicio. No se lo inventó Moisés. No fue una palabra que le nació a Moisés y por eso se le ocurrió que el pueblo tenía que servir a Dios. El servicio surge de la mente y del corazón de Dios, del plan que Dios tiene para que nuestras vidas se desarrollen conforme a su propósito. Y por eso Dios dice que cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis. Dios es el que habla de esto. Mi pregunta es, ¿dónde nace el servicio? En la mente y en el corazón de Dios. ¿Cuál es el origen del servicio? ¿Cuál es su naturaleza? Dios mismo. Pues Él está mencionando. Ahora, si es Dios mismo el origen del servicio, la naturaleza del servicio, entonces estará bien para servir a Dios, porque Dios no falla, no se equivoca, no hierra en lo absoluto en nada. Y cuando nos habla de servir, quiere decir que eso está muy bien.
Está muy bien que sirvamos a Dios. Dios es el que habló entonces acerca de esto. Luego, en capítulo 24 de Éxodo también, el verso 23 dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez se enfatiza este asunto de que el pueblo va a ser libre, el pueblo va a dejar la esclavitud, el pueblo va a ser libertado, el pueblo va a dejar atrás todo el oprobio y la explotación y el sufrimiento, pero va a salir para servir a Dios. Ahora, ya hemos aprendido varias veces como ilustración que Egipto nos muestra como símbolo al mundo, el faraón al diablo, y el mundo es donde nosotros antes hemos estado, bajo la esclavitud de Satanás. Estábamos muertos en delitos y pecados, perdidos, siguiendo, como dice el apóstol Pablo, la corriente de este mundo. Y ahí estábamos, pero Dios nos libró. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hizo libres. Nuestro papá era el diablo, nos guste o no nos guste, lo supimos o no, no importa, pero era la realidad espiritual. Estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas que se llama diablo, Satanás, el adversario de Dios. Pero Dios en su gracia, por medio de Cristo, permitió que oyéramos el evangelio, invocamos a Cristo, nacimos de nuevo, milagrosamente fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Hoy somos hijos de Dios y miembros de ese cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es entender que el pueblo de Israel, como ejemplo y figura, fue libertado para servir a Dios. Exactamente, el principio permanece. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la perdición eterna. Estamos hoy en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, para servir a Dios. Eso es incambiable. El principio es permanente. Entonces nunca te olvides que hay un paso más allá de: ay, gracias a Dios por su gracia, qué linda es la gracia de Dios, soy un hijo de Dios bendecido. Todo eso es bueno, dilo, proclámalo las veces que quieras, estarás hablando la verdad. Pero recuerda que hay un paso más que tenemos que dar. Es el paso del servicio. Es involucrarnos con lo que somos y tenemos, porque ahí estamos cumpliendo a cabalidad y a plenitud el plan de Dios. Y en nuestra iglesia tenemos una visión y tenemos oportunidades de servicio para todos. Solo hay que disponernos. Solo hay que determinar nuestro tiempo, nuestras habilidades y ya está. Y vamos a encontrar un lugar donde podamos servir al Señor. Aquí en lo que tiene que ver con el oficio de los cultos, las reuniones que tenemos, hay diferentes áreas en las que se necesita servir a Dios. En la visión de iglesia, en la predicación del evangelio, en los grupos cereal, hay áreas también donde podemos servir a Dios. Darle el tiempo, talentos, todo lo que somos y tenemos, ponerlo al servicio de Dios. Pero sirvamos a Dios. Si agradeces a Dios por su gracia, responde con servicio. Si eres feliz por la gracia de Dios y porque en esa gracia tienes herencia en Cristo y eres coheredero con Cristo, agradece a Dios sirviendo a Dios. Dale de tu tiempo, dale tus habilidades, dale tu talento, de tu profesión, de lo que seas, de lo que tengas, dáselo a Dios. Sirve a Dios. Ese es el siguiente paso. Para eso Dios nos ha llamado. Y el pueblo de Israel es esa sombra y figura, es ese ejemplo. Y en el nuevo pacto lo tenemos clarito. Vamos a leer un último versículo en un ratito por ahí. Pero recuerda que hay que confiar en la sabiduría de nuestro Dios. Él ha diseñado todo perfecto y si ha metido servicio dentro de su diseño y plan, es porque esto nos conviene, es favorable para nuestra vida. Dios es sabio, Él no hace nada improvisado, todo lo tiene muy bien diseñado, planificado y con su respectivo propósito muy claro. Luego Él lo lleva a cabo. Entonces recuerda, hemos sido sacados del mundo, libertados, redimidos de toda esclavitud de muerte y maldición por amor y gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y el siguiente paso es responder a Dios sirviéndole con todo lo que somos y tenemos. ¿Cuántos de la iglesia dicen amén a esto? ¿Cuántos son felices por la gracia de Dios? ¿Cuántos muy felices por servir a Dios? Eso es un gran privilegio, iglesia. Es una bendición tremenda porque nos mantiene metidos en la voluntad de Dios.
El que sirve a Dios está metido en la voluntad de Dios. Terminamos lo que dice, leyendo lo que dice primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ahora eso es Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, algo contundente, algo para nosotros, algo para el creyente que dice: yo soy del Nuevo Pacto, me acerqué a Dios a través del monte de Sión y yo estoy bajo el Nuevo Pacto y bajo Jesucristo y bajo su obra y su sangre. Bueno, esto es para ti que hoy estás en el cuerpo de Cristo. Primera Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este verso truena hoy día en este lugar, porque nosotros venimos de un contexto muy religioso, donde pertenecientes a una determinada religión ya instaurada hemos servido, hemos idolatrado cualquier cantidad. De ahí venimos la gran mayoría. De ahí Dios nos ha sacado. Y gracias a Dios porque un día nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y agradecemos a Dios por el nuevo nacimiento. Gracias a Dios por el día que nos convertimos. Gracias a Dios porque alguien nos habló de Cristo y lo aceptamos y nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Y nos da mucho gozo. Pero el versículo no acaba ahí. Y la bendición se completa cuando dice: para propósito, razón de ser. Tú has nacido de nuevo, tú te has convertido, si eres convertido, para propósito, razón de ser, que sirvas al Dios vivo. La palabra servir aquí es douleo, que significa un servicio esclavizado pero voluntario. Es decir, que Dios te habla y tú tomas la decisión, pero Dios no te obliga. Es decir, en la iglesia te enseñan que este es el camino, pero tú decides tomarlo. Es un servicio esclavizado, pero donde tú voluntariamente te haces, por gratitud a Dios, te haces esclavo del Señor y le sirves. No eres esclavo de un servidor de la iglesia, no eres esclavo de un líder, de un pastor, no. Tú te haces esclavo del Señor y a Él le sirves. Y es voluntariamente. Eso es por corazón agradecido. Es porque entiendes sabiamente el plan de Dios y das gracias por todo lo que Él te dio a través de Jesucristo. Porque no rehusas oír su palabra, que te dice que necesitas mantenerte con un corazón correcto y sirviéndole. Y entonces esto trae a manifestación el plan pleno de Dios a tu vida. Ahora hay algo añadido en este pasaje que está en el verso número 10, donde dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay en estos versículos que acabo de leer una referencia a nuestro pasado, en el cual vivíamos idolatrando, a nuestro presente, que estamos convertidos para servir, pero nos habla de nuestro futuro, que bueno es nuestro Dios. Y nuestro futuro es glorioso. Tenemos una esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Esperamos, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Y cuando sus discípulos lo vieron que ascendió, había ángeles ahí, y uno de los ángeles anunció que así como lo ven que se va, así también vendrá otra vez. Y Jesús mismo dijo mientras estaba con sus discípulos: no se afanen, no teman, no tengan miedo. Yo me voy a preparar moradas para ustedes. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Pero me voy y volveré para tomarles a mí mismo, para llevarlos, y donde yo esté, ustedes también estén. Gloria a Dios. Jesús lo dijo. Él
Él vuelve por nosotros. Él vuelve por la iglesia. Hay gente que no cree, no importa. Nosotros lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo. Muchas evidencias escriturales hay que Jesús viene por segunda vez a esta tierra. Pero dentro de esa venida, vista como un evento general, hay una primera fase donde Jesús viene por su iglesia. Y sucede ese evento muy íntimo entre Dios y los creyentes que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Donde Cristo viene por nosotros, somos levantados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontramos en las nubes con el Señor. Esto no es película de ciencia ficción del año 24, 25, 26. Es la palabra de Dios, lo que va a pasar conforme está escrito. Dios lo hará, Jesús lo hará. La gloria y el poder de Dios nos levantarán. Aleluya. Y de todas maneras nos encontramos con el Señor ahí en las nubes. Aleluya. Maravilloso. Esperamos de los cielos a Jesucristo. ¿Y quién nos libra de la ira venidera? Gracias a Dios. Habrá una ira venidera. Este reino natural será cambiado, terminará, será consumido por fuego. Pero nosotros seremos salvos de la ira, porque Cristo viene por su iglesia, viene por los hijos de Dios, viene por los que hemos creído en Él, viene por los que entendimos la gracia de Dios, recibimos a Cristo y también dimos el paso de servirle a Dios. Respondimos al amor de Dios con amor y gratitud y lo manifestamos sirviendo a Dios con corazón agradecido. Pero hermanos, mientras Cristo viene, ¿en qué estamos ahora mismo? ¿En qué situación estamos? ¿En cuál punto de lo que la palabra nos habla estamos? Estamos en que nos hemos convertido tiempo pasado. Tenemos un presente de hijos de Dios sirviendo al Dios vivo. Ese es nuestro presente. ¿Para qué estás hoy aquí en la tierra? Para servir al Dios vivo. ¿Para qué has llegado a la iglesia? Para servir al Dios vivo. ¿Qué plan Dios tiene contigo? Que le sirvas a Él, que es el Dios vivo. Y lo otro lo esperamos, pues Jesucristo va a venir por nosotros. Pero nuestra realidad de este momento y de este tiempo es dar ese paso. Gracias Dios porque ya me salvaste. Gracias Dios por tu gracia. Gracias por Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho y me has dado. Pero el siguiente paso me toca a mí. Señor, te sirvo con corazón agradecido. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Yo haré algo que a ti te agrada, que a ti te gusta, que a ti te complace. Te voy a servir, mi Dios, con todo lo que soy y con lo que tengo. Amén, iglesia. ¿Han sido ayudados en esta tarde? ¿Son bendecidos con la palabra? Padre Dios, te agradecemos en el nombre precioso de Jesús.